Hacendado viudo, encontró a una embarazada expulsa con un caballo enfermo y decidió no echarla. Leonor Valtierra no había dormido en 3 días, no porque no quisiera, sino porque cada vez que cerraba los ojos, escuchaba la voz de su suegro diciéndole que si amanecía ahí, mandaría a sus hombres a sacarla a la fuerza. Y ella conocía suficientemente bien a Evaristo Valtierra para saber que no era una amenaza vacía, era una promesa. El tipo de promesa que ese hombre cumplía sin parpadear, sin arrepentimiento, sin el menor rastro de humanidad en los ojos. Así que tomó lo único que no podían quitarle sin pelea, al cenizo. Un caballo gris, flaco, con una pata trasera que llevaba semanas dando señales de infección. Los mozos de la hacienda ya lo habían descartado. Decían que no valía ni el esfuerzo de atenderlo, que era mejor sacrificarlo y punto. Pero Leonor lo había estado curando a escondidas, con lo que encontraba, con lo que sabía, con lo que su abuela le había enseñado antes de morir. Y cuando salió de esa casa en la madrugada, con el vientre de 7 meses empujando contra la ropa que apenas le cerraba, lo desató del poste trasero del establo y se fue caminando con él al lado, porque montar en ese estado no era opción, y porque el cenizo tampoco estaba para cargar peso. Los primeros kilómetros los hizo con rabia. La rabia es buena para caminar, te mueve los pies cuando el cansancio ya te dice que pares, te mantiene la espalda recta cuando todo en ti quiere doblarse. Leonor conocía bien esa rabia, la había cultivado durante 2 años de matrimonio con Rodrigo, el hijo mayor de Evaristo, un hombre que en el noviazgo había sido atento y en el matrimonio se había convertido en alguien que ella ya no reconocía. No era violencia de golpes al principio, era otra cosa. Era la humillación cotidiana, la palabra que corta sin dejar marca visible, la exclusión sistemática de cualquier decisión, el recordatorio constante de que ella había llegado sin nada y que sin la familia Valtierra no era nadie. Rodrigo murió 4 meses atrás, un accidente en el camino hacia Valmorra. El caballo se espantó, dicen, él cayó mal, murió antes de que llegaran a buscarlo. Leonor no estuvo ahí. Estaba en la hacienda cosiendo en silencio como hacía siempre que Rodrigo salía, porque cuando él no estaba, la casa respiraba distinto. Y cuando llegaron con la noticia, ella sintió algo que la avergonzó profundamente: alivio. Un segundo de alivio antes de que llegara la culpa y luego el miedo, porque sin Rodrigo, su posición en esa hacienda era ninguna. Evaristo se lo dejó claro esa misma noche. No fue grosero. Al principio fue calculador. Le explicó con la serenidad de quien ya tiene todo decidido que la hacienda pasaba íntegra a su hijo menor, Tobías, que el embarazo no cambiaba los términos legales de nada porque Rodrigo no había firmado ningún documento a su favor, y que lo más conveniente para todos era que ella regresara con su familia. Leonor no tenía familia a quien regresar. Su madre había muerto cuando tenía 12 años. Su padre se había ido antes de eso. La abuela que la crió falleció 2 años antes de su matrimonio. Cuando se lo dijo a Evaristo, él la miró con esa frialdad que a ella siempre le había helado la sangre y le dijo: «Entonces tendrás que resolver eso tú sola, porque aquí ya no hay lugar para ti». Le dieron 3 días. Ella tardó 1. No quería darles la satisfacción de verla arrastrarse hasta el último momento. Tomó su ropa, las pocas cosas que eran verdaderamente suyas, un atado con comida que alcanzó a preparar sin que nadie la viera, y al cenizo. Y se fue antes del amanecer, sin despedirse de nadie, sin mirar atrás, con la cabeza en alto y los pies que ya sabían que les esperaban días difíciles. El camino hacia la sierra de Valmorra no era un camino amable. Era una sucesión de veredas polvorientas, subidas pronunciadas, bajadas traicioneras y tramos donde el sol pegaba sin compasión desde las 10 de la mañana. No había pueblos grandes en esa ruta. Había rancherías pequeñas,
una que otra tienda de abarrotes, pozos de agua que a veces estaban secos. Leonor había pasado por ahí una vez, años atrás, con Rodrigo, cuando todavía fingían ser felices. Recordaba que había una hacienda grande hacia el norte, pasando el Cerro del 20, pero no recordaba bien a quién pertenecía ni qué tan lejos quedaba. Al segundo día, el cenizo empezó a cojear más. La infección en la pata no estaba del todo controlada. Leonor había hecho lo que pudo con lo que tenía, pero necesitaba hierbas que no llevaba, agua limpia en cantidad y tiempo de reposo que ninguno de los dos tenía. Le habló al caballo mientras caminaban. No era cosa de locura, era cosa de costumbre. Su abuela le había dicho desde niña que los animales entienden el tono, aunque no entiendan las palabras, y que un animal que siente que alguien lo escucha, camina diferente. No sé si es verdad, le decía Leonor al cenizo, pero aquí estamos los dos, y los dos vamos a llegar a donde sea que vayamos a llegar. Al tercer día ya no tenía rabia. La rabia se le había acabado como el agua de la cantimplora, despacio, gota a gota, sin que uno se dé cuenta hasta que ya no queda nada. Lo que le quedaba era algo más silencioso y más pesado. No era desesperación, todavía no. Era esa zona gris entre el agotamiento y la determinación donde uno sigue moviéndose sin saber exactamente por qué, solo porque parar se siente peor. Fue en ese estado, a mitad de una bajada pedregosa con el cenizo jalando la cuerda y el sol castigando sin misericordia, cuando escuchó el sonido de cascos sobre la tierra. No volteó de inmediato. Había aprendido en esos 3 días de camino que voltear rápido a mirar quién se acerca puede leerse como miedo. Y el miedo en un camino solitario es lo peor que uno puede mostrar. Siguió caminando. Siguió llevando al cenizo, escuchó que los cascos se ralentizaban, que alguien frenaba su montura, que se quedaban ahí, observando. Entonces sí volteó. Era un hombre mayor, aunque no viejo. Tendría cerca de 55 años, de complexión recta, piel curtida de tanto sol, sombrero de ala ancha que le hacía sombra en los ojos. Montaba un alazán oscuro que era exactamente todo lo que el cenizo no era. Sano, bien alimentado, con ese porte de animal que ha vivido bien. El hombre no dijo nada de inmediato, solo la miraba, no con lascivia, no con lástima, con algo que Leonor no supo identificar de inmediato y que tardó un momento en reconocer: evaluación. La miraba como se mira una situación antes de decidir qué hacer con ella. Leonor sostuvo la mirada. No dijo buenos días porque no estaba segura de que lo fueran. No pidió nada porque no había decidido aún si ese hombre era de fiar. Solo esperó, con el cenizo resoplando a su lado y el viento levantando polvo entre los dos. El hombre bajó los ojos hacia la pata del caballo. Los subió hacia el vientre de ella, los regresó a la pata del caballo, y entonces habló, con una voz que sonaba a alguien que no desperdicia palabras. ¿A dónde va? Leonor tardó un segundo en responder. Adelante, tiene destino, tengo dirección. El hombre hizo un sonido que podía ser el inicio de una pregunta o el final de una evaluación. Desmontó con la agilidad de quien lleva toda la vida bajando y subiendo caballos y se acercó al cenizo sin pedirle permiso a Leonor, aunque tampoco la empujó ni la ignoró. Se agachó junto a la pata trasera del caballo con la concentración de alguien que sabe lo que está mirando. Levantó el casco con cuidado, lo examinó, se incorporó. Este animal necesita atención hoy, no mañana. Leonor apretó la cuerda en la mano. Lo sé, tiene con qué atenderlo. Silencio. El hombre no sonrió, no hizo cara de superioridad, solo asintió levemente, como si la respuesta que no había llegado fuera suficiente información. Me llamo Celso Arriaga, tengo una hacienda pasando el cerro, como a 2 leguas. Hay un corral, un cuarto libre y un hombre que sabe de caballos.
Si quiere, puede venir. Y si no quiero, entonces siga su camino. Lo dijo sin ofenderse, sin insistir. Se quedó ahí parado, esperando con esa paciencia de quien está acostumbrado a que las cosas tomen el tiempo que tienen que tomar. Leonor lo miró a los ojos un momento largo. Luego miró al cenizo. Luego volvió a mirarlo a él. «Vamos». No dijo gracias. Él no dijo de nada. Volvió a montar su alazán y echó a andar a paso lento, adaptando la marcha al ritmo de ella y del caballo enfermo, sin hacer comentarios, sin hacer preguntas, sin llenar el silencio con palabras que nadie había pedido. Así llegaron a la hacienda Arriaga cuando el sol empezaba a bajar. Era una propiedad grande, eso se veía desde lejos. No lujosa en el sentido de adornos y ostentaciones, sino grande en el sentido de tierra, de trabajo, de años acumulados en cada pared y cada poste. La casa principal era de adobe y piedra, con un corredor largo al frente y bugambilias que nadie había podado en un tiempo, pero que de alguna manera quedaban bien así, un poco salvajes, un poco libres. Había corrales a un lado, una bodega al fondo, gallineros, un huerto que se veía trabajado con seriedad. Había trabajadores, no muchos, pero los que había levantaron la vista cuando llegaron, y Leonor sintió el peso de esas miradas. Curiosidad, principalmente, alguna reserva. Nadie dijo nada en voz alta. Celso llamó a un hombre delgado de bigote blanco que se acercó desde el corral. «Sostén al caballo gris, Refugio. Tiene una infección en la pata trasera derecha. Lo que necesite». Refugio asintió. Tomó la cuerda que Leonor extendió después de un momento de duda y se llevó al cenizo con una suavidad que a ella le alivió algo que no sabía que traía apretado en el pecho. Celso caminó hacia la casa y ella lo siguió. En el corredor había una mujer de edad, robusta, con el pelo recogido y un delantal que hablaba de horas en la cocina. Lo miró a él primero, luego a Leonor, luego al vientre de Leonor, y en ese recorrido de mirada no hubo juicio, solo registro. «Doña Amparo, el cuarto del fondo necesita abrirse. Y algo de comer». Doña Amparo asintió sin hacer preguntas, que era exactamente el tipo de persona que Leonor necesitaba en ese momento. Celso se volvió hacia ella. «No le voy a preguntar de dónde viene ni qué pasó. Eso es suyo. Mientras esté aquí, le pido que no cause problemas. Yo tampoco los voy a causar». «Entendido. Bien». Y con eso entró a la casa. Leonor se quedó un momento en el corredor, mirando el atardecer sobre los cerros, con el polvo del camino todavía en la ropa y los pies que le ardían dentro de los zapatos. Respiró hondo. No era seguridad lo que sentía. Todavía no. Era algo más provisional. Un paréntesis. Un lugar donde el movimiento constante de los últimos 3 días podía detenerse aunque fuera un rato. Le bastó con eso, por ahora. Doña Amparo la llevó al cuarto del fondo. Era pequeño, pero limpio. Una cama con colchón de relleno firme, una ventana que daba al huerto, una palangana, una jarra con agua. Sobre la silla había toallas dobladas con cuidado. Nada de lujos, pero nada de descuido tampoco. «¿Cómo se llama, señorita?» «Leonor». «¿Tiene hambre, Leonor?» «Tengo más sed que hambre, pero sí». Doña Amparo asintió con esa eficiencia de quien ya está resolviendo mentalmente mientras camina, y desapareció. Leonor cerró la puerta, se sentó en el borde de la cama y se quitó los zapatos con un alivio que recorrió todo el cuerpo. Se miró los pies. Los tenía ampollados, enrojecidos, con una cortada pequeña en el talón derecho que no había notado cuando se hizo. Se los envolvió con cuidado en la tela de una falda vieja que sacó del atado, bebió agua hasta que el cuerpo le dijo basta, y cuando doña Amparo regresó con un plato de frijoles, tortillas y un trozo de queso,
Se lo comió todo en silencio, despacio, con esa concentración de quien no sabe cuándo volverá a comer así. Esa noche durmió de un tirón, sin soñar, con el bebé quieto en el vientre, como si también él estuviera descansando. A la mañana siguiente, Leonor se levantó antes del amanecer. No era cosa de que la mandaran, era hábito, carácter y también una especie de instinto que le decía que en casas ajenas, quedarse en la cama más tiempo del necesario es lo primero que se cobra. Salió al corredor con el pelo todavía húmedo y encontró a doña Amparo prendiendo el fogón en la cocina. ¿Necesita ayuda? Doña Amparo la miró con esa mirada que evalúa sin humillar. Sabe hacer tortillas. Desde los 9 años. Entonces siéntese. Trabajaron juntas en silencio durante un rato. El tipo de silencio que no incomoda porque está lleno de movimiento, de masa dándose vuelta entre las manos, de comal calentándose, de frijoles que se revuelven en la olla. Leonor encontró en ese silencio algo que no había sentido en mucho tiempo, la sensación de pertenecer a un ritmo. Después del desayuno, Leonor fue al corral a ver al cenizo. Refugio ya estaba ahí, limpiando la pata con una solución que olía a plantas que ella reconoció. Árnica, árbol del tule, algo más que no identificó de inmediato. El caballo estaba más tranquilo que el día anterior, todavía débil, pero con los ojos menos apagados. ¿Cómo está? Refugio la miró desde abajo sin levantarse del todo. Va a tardar, pero si lo dejamos reposar y seguimos limpiando, puede salir adelante. ¿La infección no llegó al hueso? No parece. Hay suerte. Leonor puso la mano en el lomo del cenizo. El caballo resopló. ¿Cómo sabe usted de esto? Mi abuela. Refugio hizo un sonido de reconocimiento genuino, como quien recibe una respuesta que le cuadra. Las abuelas saben más que los libros. Eso. Fue en ese momento cuando escuchó los pasos de Celso acercándose. No era un hombre que anunciara su presencia con ruido, pero tampoco era silencioso de forma deliberada. Simplemente caminaba como alguien que no necesita llamar la atención, porque la atención ya sabe a dónde ir. Se detuvo junto a la valla del corral y miró al caballo un momento. Mejoró de ayer a hoy, Leonor asintió. Refugio sabe lo que hace. El viejo tampoco se echó flores, siguió trabajando como si no hubiera escuchado. Celso se apoyó en la valla con los antebrazos, mirando al frente. ¿Cuánto tiempo lleva en camino? 3 días. ¿Desde dónde? Leonor dudó. Desde el lado de Valmorra Viejo, por la hacienda de los Álamos. Celso no giró la cabeza, pero algo en su postura cambió. Un ajuste mínimo, casi imperceptible. Ella lo notó porque había aprendido a leer los cuerpos de los hombres callados, que era la única forma de saber lo que no dicen. Los Álamos de Evaristo Valtierra, el mismo. Silencio, más largo que los anteriores. ¿Y él la dejó ir o usted se fue? Me fui. ¿Hay diferencia en su caso? Toda la diferencia del mundo. Celso asintió. No preguntó más. Se separó de la valla y dijo, sin mirarla todavía, hay trabajo en el huerto si quiere mantenerse ocupada. No es obligación, pero si prefiere hacer algo con las manos, doña Amparo le puede mostrar qué necesita. ¿Y si prefiero descansar? Ese cuarto es suyo mientras esté aquí. Volvió a caminar hacia la casa. Leonor lo siguió con la mirada hasta que desapareció por el corredor. Luego se volvió hacia el cenizo y le rascó suavemente detrás de la oreja. «Algo pasa con ese hombre», le dijo en voz baja. El caballo parpadeó. «Ya lo sabemos». Los días siguientes encontraron su propio ritmo. Leonor no era una mujer de quedarse quieta, y en la hacienda Arriaga no faltaba en qué ocuparse. Empezó en el huerto, que doña Amparo atendía con seriedad, pero que claramente necesitaba más manos de las que había. Leonor conocía la tierra.
Lo había aprendido con su abuela en una parcela pequeña en las afueras de un pueblo que ya ni existía tal cual, y después lo había practicado en Los Álamos, aunque ahí nadie le agradecía que supiera nada porque era la nuera, y las nueras no eran personas, eran presencias toleradas. Aquí nadie le preguntaba por qué sabía lo que sabía, simplemente lo veían hacer y si servía, bien, y si no, se corregía sin drama. El tercer día que llevaba ahí, notó que los jornaleros del campo la miraban diferente al resto. No mal, exactamente. Era otra cosa, como si estuvieran tratando de ubicarla en alguna categoría que todavía no encontraban. Fue Refugio el que le aclaró las cosas, a su manera. Estaban los dos en el corral cuando él, sin levantar la vista del casco que estaba limpiando, dijo: «Aquí no había mujer en la casa desde hace 5 años». Leonor no respondió de inmediato. Esperó. La señora Arriaga murió de una fiebre que ningún médico supo cómo detener. Don Celso se quedó solo con la hacienda y los trabajadores. Doña Amparo ayuda con la cocina, pero vive en su casa, viene y va. Así que usted es la primera mujer que duerme bajo este techo en mucho tiempo, y eso es problema. Refugio levantó la vista. Para algunos sí, para otros no. Depende de qué piensen que es usted. ¿Y usted qué piensa? Pienso que llegó con un caballo enfermo y no lo abandonó. Eso dice más que cualquier historia. Leonor dejó que eso se asentara un momento. ¿Cómo se llamaba ella? La señora Arriaga. Rosario. ¿Era buena persona? Refugio hizo una pausa larga. Era una mujer que sabía cuándo hablar y cuándo no. En esta tierra, eso vale mucho. Esa noche, en la cena, Celso y Leonor comieron en la misma mesa por primera vez desde que ella había llegado. Los días anteriores, él había comido temprano o tarde y ella había ajustado sus horarios sin que nadie lo dijera. Pero esa noche coincidieron y doña Amparo sirvió sin preguntar ni proponer alternativas, como quien decide que ya es tiempo de que las cosas sean normales. Comieron en silencio un rato. Fue Celso quien habló primero. Refugio dice que el caballo va bien. Sí, en una semana debería poder apoyar bien la pata. ¿Qué le puso al principio? Antes de llegar aquí, Leonor lo miró. Cocimiento de manzanilla y hoja de pericón. Lo que encontré en el camino. Celso asintió despacio. ¿Su abuela le enseñó? ¿Cómo sabe que fue mi abuela? Refugio tampoco guarda secretos completos. Leonor hizo un sonido que no llegó a ser risa, pero se le acercó. Sí, ella me enseñó lo del campo, los animales, las plantas. Decía que una mujer que no sabe nada de la tierra siempre depende de alguien para sobrevivir. ¿Y ella dependía de alguien? No, nunca. ¿Y usted? La pregunta quedó en el aire. No era una pregunta agresiva, ni siquiera incómoda. Exactamente. Era directa. De esa forma en que los hombres callados a veces hacen preguntas directas porque no tienen paciencia para los rodeos. Dependí. Ya no quiero seguir haciéndolo. Celso la miró un momento. Bien. Y no dijo más. Pero algo en la forma en que lo dijo tenía el peso de algo que se reconoce, no solo de algo que se escucha. La semana siguiente trajo consigo una tormenta. No fue anunciada con claridad. En esa sierra, el tiempo hace lo que quiere y a veces el cielo pasa de azul a negro en menos tiempo del que uno tarda en entenderlo. Llegó de noche, con viento primero, luego agua a cántaros, luego el sonido del granizo golpeando el techo de lámina de la bodega como si alguien estuviera lanzando piedras desde arriba. Leonor se despertó con el ruido y no pudo volver a dormir. Se quedó sentada en la cama, escuchando. El bebé se movió, inquieto por el ruido o por la posición, y ella le puso la mano en el vientre y esperó hasta que se calmó. A las 3 de la mañana escuchó voces afuera. Se levantó, se puso la ropa encima del camisón y salió al corredor.
Había 2 linternas moviéndose en la dirección de los corrales y la bodega. Reconoció la silueta de Celso entre la lluvia. Sin pensarlo mucho, entró a la cocina. Encontró una linterna de mano en el cajón donde doña Amparo guardaba las cosas de uso diario. La prendió y salió. La bodega tenía una gotera nueva que estaba cayendo directamente sobre sacos de semilla. Celso y 2 trabajadores estaban moviendo los sacos, cargando, apilando, mientras el agua seguía entrando. Leonor dejó la linterna en un lugar donde diera luz general y se puso a ayudar sin pedir permiso. No podía cargar sacos pesados, pero podía acomodar los pequeños, alcanzar cosas, cubrir con la lona que encontró doblada en un rincón. Celso la vio trabajar y no le dijo que se fuera. Le dijo, esa lona al fondo también, y ella fue por ella. Cuando terminaron, todos estaban empapados. Los trabajadores se fueron a sus cuartos. Leonor y Celso se quedaron un momento bajo el alero de la bodega, mirando la lluvia, sacudiéndose el agua como podían. ¿Por qué salió?, preguntó él. Escuché voces. Podría haberse quedado adentro. Sí, Celso la miró de lado. Gracias, de nada. Ninguno de los 2 se movió por un momento. La lluvia seguía. El cerro al fondo era una sombra oscura contra un cielo levemente menos oscuro. Olía a tierra mojada y a pino. Su abuela vivía por aquí, usted dijo. No exactamente por aquí, más hacia el sur, pasando Valmorra Viejo. Un pueblito que se llama El Nogalar. Conozco El Nogalar. Leonor lo miró. ¿En serio? Compré madera ahí hace 15 años. Había una señora que vendía remedios en la plaza, muy anciana, con los ojos muy claros. Leonor sintió algo moverse dentro del pecho que no era el bebé. ¿Cómo se llamaba? No recuerdo el nombre, pero tenía una manera de hablar que a uno se le quedaba. Decía las cosas como si ya supiera el resultado y solo estuviera esperando que uno llegara ahí. Eso era ella. Silencio, diferente a los anteriores. Lo siento. Leonor negó con la cabeza, no como rechazo a la condolencia, sino como forma de decir que ya estaba en un lugar donde el dolor de eso no la tumbaba. Murió bien, con tiempo de despedirse. No todos tienen esa suerte. Celso no respondió de inmediato. Luego dijo no todos. Y el peso de esas 2 palabras tenía adentro todo lo que él no estaba diciendo sobre Rosario, y Leonor lo entendió sin que hiciera falta decirlo. Entraron a la casa en silencio, cada quien a su cuarto. Pero algo había cambiado en el aire de la hacienda esa noche. Algo que no era dramático ni evidente, sino apenas perceptible, como cuando la presión del tiempo cambia antes de que el clima cambie de verdad. Al día siguiente, mientras el sol salía entre nubes y el campo olía a todo lo que la lluvia limpia, llegó a la hacienda un hombre que Leonor no esperaba ver. Lo reconoció desde el corredor antes de que él la viera a ella. Era Tobías Valtierra, el hermano menor de su marido muerto, el que había heredado los Álamos, el que, según Evaristo, era el futuro de la familia y la justificación de todo lo que habían hecho. Tobías tenía 26 años, cara de niño que todavía no termina de hacerse hombre, y la seguridad de quien ha crecido sabiendo que el apellido lo protege. Venía montado en un caballo negro, bien vestido, con 2 hombres atrás. Leonor se metió al interior de la casa antes de que la viera. No era miedo, exactamente. Era tiempo. Necesitaba tiempo para pensar. Celso recibió a Tobías en el corredor. Leonor escuchó desde la cocina, donde doña Amparo la miró, entendió sin que le dijeran nada y siguió trabajando en silencio. Don Celso, buena mañana. Vengo a hablar con usted sobre unos asuntos de tierras. Mi padre manda saludar. Celso respondió con la cordialidad justa que usa quien recibe a alguien que no ha invitado, pero tampoco puede rechazar sin causa. Tobías, haga el favor de pasar.
Se sentaron en el corredor. Doña Amparo llevó café. Leonor no se movió de la cocina. La conversación que escuchó a pedazos fue sobre linderos, sobre un tramo de tierra entre Los Álamos y la hacienda Arriaga que, según Tobías, estaba en disputa desde hacía tiempo. Un documento que su padre había mandado revisar. Un acuerdo que según ellos ya existía, pero que según Celso necesitaba aclararse. Celso habló poco. Escuchó mucho. Respondió con frases cortas que no concedían nada, pero tampoco cerraban puertas de golpe. Eso lo tendremos que revisar con calma. Dígale a su padre que esta semana no tengo tiempo, pero que la siguiente podemos hablar. Tobías aceptó con una sonrisa que a Leonor, desde donde estaba, le pareció demasiado fácil. Antes de irse, Tobías miró hacia la casa con esa mirada de hombre que registra los detalles. ¿Tiene visita, don Celso? Vi un atado en el corredor que no había visto antes. Celso respondió sin vacilar. Tengo a una trabajadora nueva ayudando en el huerto. ¿Algo más? Tobías sonrió de nuevo. No, nada más. Que le vaya bien. Y se fue. Leonor escuchó los cascos alejarse. Luego escuchó los pasos de Celso entrando a la cocina. Él la miró. Ella lo miró. ¿Lo conoce?, preguntó él. Es mi cuñado. Celso asintió lentamente. Ya me lo imaginé cuando lo vi llegar. ¿Por qué? Porque la cara que puso usted cuando me avisó doña Amparo que llegó alguien no era cara de desconocido. Leonor dejó la cuchara que traía en la mano. ¿Sabe de qué tierras habló? Sé que hay un tramo entre su propiedad y la mía que Evaristo Valtierra lleva años queriendo. No me ha importado porque no ha pasado a mayores, pero con Rodrigo muerto y Tobías manejando, algo cambió. ¿Qué cambia con Tobías? Que Rodrigo era terco pero cauto. Tobías es impaciente. ¿Y qué significa eso para usted? Celso la miró directo. Para mí, todavía nada. ¿Para usted? Leonor dudó un momento. Luego dijo, ¿recuerda que le dije que me fui yo sola de Los Álamos? Sí. No es exactamente así. Sí me fui yo sola, en el sentido de que nadie me sacó a empujones. Pero hubo algo que encontré antes de irme, algo que no debía haber visto, según ellos. ¿Qué fue? Papeles. ¿Qué tipo de papeles? Leonor se sentó despacio en la silla de la cocina. Documentos que Evaristo firmó hace varios años, antes de que yo llegara a esa familia. Documentos sobre un tramo de tierra que registró a nombre de un intermediario, para evitar que apareciera directamente en los registros de la hacienda. Celso se quedó muy quieto. ¿Un tramo al norte de Los Álamos? Sí. ¿Pasando el arroyo seco? Leonor lo miró. Usted sabe de cuál tramo hablo. Celso se acercó a la mesa y se sentó frente a ella. Por primera vez desde que Leonor había llegado, él parecía no tener prisa de irse a otra cosa. Ese tramo es mío. Lo fue de mi padre antes de mío. Hay escrituras que lo demuestran. Pero hace 10 años alguien presentó en el registro del municipio un documento que decía que ese terreno había sido vendido y que las escrituras antiguas tenían un error de linderos. ¿Y usted peleó eso? Lo peleé. Perdí en primera instancia. El juez que revisó el caso era amigo de Evaristo. El trámite se enterró. Yo seguí trabajando la tierra porque de facto nunca la perdí, pero en el papel hay un fantasma encima de ese terreno. Y el intermediario de quien hablan los documentos se llama Aurelio Fuentes, vive en Valmorra, tiene una notaría. Leonor cerró los ojos un segundo. Ese nombre está en los papeles que vi. Silencio. Celso apoyó las manos en la mesa. ¿Dónde están esos papeles ahora? Los tengo. ¿Con usted? Leonor se levantó, fue al cuarto del fondo y regresó con un sobre de tela café que sacó del fondo de su atado. Lo puso sobre la mesa frente a Celso. Él lo abrió con cuidado, leyó despacio, no hizo comentarios mientras leía. Leonor esperó de pie junto a la ventana, mirando el huerto. Cuando terminó, Celso dobló los documentos con el mismo cuidado con que los había abierto
y los dejó sobre la mesa. ¿Sabe lo que tiene aquí? Un problema. También. ¿Y? La posibilidad de resolverlo. Celso la miró largo tiempo. ¿Por qué se los llevó? Leonor tardó en responder. Pero cuando lo hizo con claridad, porque vi lo que Evaristo le hizo a su tierra usando papeles falsos. Y pensé que si algún día tenía la oportunidad de enmendar eso, quería tener la manera de hacerlo. No sabía cómo ni cuándo, solo sabía que guardarlo era lo correcto. ¿Y no pensó que al llevárselos le daría a Evaristo una razón más para ir tras usted? Pensé en eso, sí. ¿Y de todas formas se los llevó? De todas formas. Celso asintió, muy despacio. ¿Sabe lo que me costó ese terreno? No en dinero, en otra cosa. Leonor esperó. Mi esposa, Rosario. El año que peleé ese litigio fue el año que ella enfermó. Yo no estuve todo lo presente que debía haber estado. Estaba peleando papeles en el municipio, viajando, buscando abogados. Y ella se fue empeorando sola, aquí, con doña Amparo y Refugio y los trabajadores. Cuando me di cuenta de que ya nada de lo legal iba a salir bien, ya era demasiado tarde para muchas otras cosas. La voz no se le quebró. No era un hombre de voz quebrada, pero el peso de lo que dijo era real y concreto, y Leonor lo escuchó sin ofrecer palabras de consuelo porque entendió que él no las necesitaba, que solo necesitaba haberlo dicho una vez en voz alta frente a alguien que pudiera escucharlo sin pena y sin drama. «Cuánto lo siento», dijo ella, y lo dijo en voz baja, sin adornos. Celso asintió. «¿Qué propone usted?» Leonor fue hacia la ventana y luego regresó. «Hay un abogado en Valmorra, no el del municipio, otro, uno que no le debe nada a Evaristo. Me lo mencionó una vez una mujer en el mercado, hace años, como quien menciona algo sin importancia. Dijo que era el único hombre en el pueblo que le había dicho a Evaristo que no en una disputa, y había sobrevivido para contarlo». ¿Recuerda el nombre? Ernesto Balcázar. Celso se quedó muy quieto. «Lo conozco. ¿Es de fiar?», Celso pensó. «Es un hombre que no le gustan los poderosos prepotentes y que no le gustan los procesos sucios. Con eso me basta para decir sí. Entonces hay que hablar con él, con estos documentos, con estos documentos». Celso recogió el sobre y lo sostuvo un momento. Luego lo puso en el centro de la mesa, entre los dos, como si fuera el inicio de un acuerdo. «Tengo que pensar cómo moverse sin que Evaristo lo sepa antes. Eso puede ser difícil si Tobías ya empezó a rondar». «Sí, por eso hay que moverse pronto, pero bien. No rápido y mal». Leonor asintió. «¿Cuándo puede ir a Valmorra?» «En 3 días, si el tiempo lo permite. Tengo que acomodar el trabajo del campo primero. ¿Puedo ir con usted?» Celso la miró. «¿No le parece riesgoso?» «Más riesgoso es que alguien vea esos documentos sin que yo esté ahí para explicarlos». Él estuvo callado un momento. «Bien. En 3 días». Esa noche, la hacienda tuvo la quietud de las cosas que ya están en movimiento, aunque todavía no se vean moverse. Leonor escribió en un cuaderno viejo que llevaba en el atado desde Los Álamos. No escribía siempre, solo cuando necesitaba ordenar los pensamientos que se acumulaban sin pedir permiso. Escribió lo que sabía, lo que recordaba, lo que todavía le faltaba entender. Escribió sobre Evaristo y sobre Tobías y sobre el notario Aurelio Fuentes. Escribió sobre Rodrigo, brevemente, porque él también era parte de todo eso, aunque ya no estuviera, y escribió algo que no había podido pensar en voz alta hasta ese momento, que quizás no había llegado a la hacienda Arriaga por accidente, que quizás el camino que tomó, la ruta que eligió, el punto exacto donde Celso la encontró, tenía una lógica que ella no había visto mientras la vivía. No era cosa mística, no creía en esas cosas. Era simplemente que a veces uno toma decisiones que parecen pequeñas, sin dirección clara,
y después voltea y ve que tenían un destino que la razón no alcanzaba a ver antes. Había tomado esos documentos porque era lo correcto. Había tomado ese camino porque era el que conocía. Había llegado aquí, y el cenizo estaba sanando. A veces las cosas tienen sentido solo hacia atrás, pero lo tienen. Los 3 días pasaron con el trabajo de la hacienda encima, que no se detiene por ninguna situación interna o externa. El campo pide lo que pide, el ganado también, el huerto también. Leonor se metió de lleno en esa dinámica, no porque le pidieran que lo hiciera, sino porque necesitaba la ocupación. Tenía el cuerpo en el 7º mes y ya se notaba que los movimientos le costaban más, pero no era de las que cambian el ritmo por comodidad cuando hay algo que hacer. Doña Amparo le dijo una mañana, sin mirarla, mientras molía en el metate: «Va a tener que bajarle al trote». Leonor la miró. «No estoy trotando». «Entonces bájele al trote que tiene adentro». Leonor se quedó callada. Doña Amparo siguió moliendo. «Este bebé va a llegar bien si usted come bien, descansa bien y no carga angustias de más. El resto, lo que tenga que pasar, pasa. Pero al bebé no le va a servir de nada que usted se adelgace de preocupación. ¿Tiene hijos usted?» 3, 2 vivos. Silencio. «Lo siento». Doña Amparo hizo un movimiento de cabeza que no era ni aceptación ni rechazo, sino algo más complejo. Uno aprende, y lo que uno aprende se lo pasa a las que vienen. Leonor recibió eso con el respeto que merecía. El día de ir a Valmorra amaneció despejado, que en esa sierra no era garantía de nada pasando el mediodía, pero al menos comenzó bien. Celso preparó el viaje con discreción. No avisó a más trabajadores de lo necesario, no explicó el propósito del viaje. Simplemente dijo que iba al pueblo por asuntos y que Refugio quedaba a cargo. Leonor subió al carruaje con cuidado. Celso montó a caballo al lado. Salieron temprano. El camino a Valmorra tomaba cerca de 2 horas en carruaje. Era una ruta más trabajada que las veredas que Leonor había transitado a pie, con algunos tramos empedrados y cruces conocidos. En el camino pasaron por 2 rancherías pequeñas donde la gente los miró sin mucho interés, que era lo mejor que podía pasar. Celso cabalgó en silencio la mayor parte. De vez en cuando el camino se ponía complicado, decía al chofer alguna instrucción o señalaba algo en el horizonte para que Leonor entendiera dónde estaban. No era conversación por conversación, era información práctica, y a ella le pareció bien. En un tramo recto, él se acercó al carruaje y dijo: «Balcázar tiene su oficina en la calle del mercado. Iremos directo. Si alguien nos ve, no es raro que yo esté en el pueblo. A usted, si alguien pregunta, la presento como trabajadora de la hacienda. Y si alguien me reconoce, la conocen en Valmorra. Vine un par de veces con Rodrigo, pero siempre de paso. Entonces probable que no. Pero si pasa, no mienta. Diga su nombre y calle. Mentir es donde se cometen los errores». Leonor lo miró desde la ventana del carruaje. «¿Usted siempre piensa así, sin mentiras?» «No siempre me resulta cómodo, pero sí. ¿Por qué? Porque una mentira necesita otra para sostenerse. Y al final uno ya no recuerda qué era verdad y qué no. Eso es lo mismo que decía mi abuela». Celso no respondió, pero en el silencio que siguió había algo que se parecía al reconocimiento. Valmorra era un pueblo de tamaño medio, con plaza central, mercado cubierto, iglesia de fachada barroca que contrastaba con las calles sin pavimentar. Tenía ese aire de lugar que fue importante en algún momento y que todavía vive de ese recuerdo. La gente en las calles era variada: campesinos, comerciantes, algunas familias bien vestidas que seguramente tenían tierra o negocio. Encontraron a Ernesto Balcázar en su oficina, que era un cuarto estrecho con estantes llenos de expedientes y una mesa que había visto mejores tiempos, pero que transmitía la seriedad de quien trabaja en serio. Balcázar era un hombre de unos 60 años, delgado,
con anteojos redondos y esa manera de mover los ojos sobre la gente que tienen los abogados que llevan mucho tiempo leyendo entre líneas. Se levantó cuando entraron. Reconoció a Celso de inmediato. Le extendió la mano. Don Celso. No esperaba verlo. Tampoco yo esperaba venir, pero hay algo que necesitamos revisar con calma. Balcázar los hizo sentar. Los miró a los dos. Se detuvo un momento en el vientre de Leonor, no con indiscreción, sino con la evaluación de quien está registrando el contexto completo de la situación que tiene enfrente. ¿En qué le puedo ayudar? Celso puso el sobre en la mesa. Necesito que revise estos documentos y me diga si son lo que creo que son. Balcázar los tomó, los abrió, empezó a leer. A diferencia de mucha gente, él leía rápido y con concentración real. No era de los que ojean y fingen. Leyó página por página, volvió atrás 2 veces, anotó algo en un papel aparte. Cuando terminó, puso los documentos sobre la mesa con el mismo cuidado con que los había tomado y se recostó levemente en su silla. ¿De dónde vienen estos? Leonor respondió antes de que Celso pudiera hacerlo. Los tomé de la hacienda Los Álamos. Era la hacienda de mi suegro, Evaristo Valtierra. Los encontré entre sus papeles mientras todavía vivía ahí. Balcázar la miró. ¿Vivía ahí cómo? Nuera. Soy viuda de Rodrigo Valtierra. El abogado procesó eso sin cambiar la expresión. ¿Estos documentos los vio usted antes de llevárselos? Los leí lo suficiente para entender que trataban sobre un tramo de tierra que registraron a nombre de un intermediario, el notario Aurelio Fuentes. ¿Y sabe por qué se lo llevó? Porque me pareció que no debían estar donde estaban. Balcázar asintió despacio. Tiene razón en eso, aunque llevárselos también tiene implicaciones legales que hay que manejar con cuidado. ¿Pueden usarse? Balcázar miró a Celso. Don Celso, el tramo del que hablan estos documentos es el que usted lleva años queriendo recuperar. El mismo. ¿Tiene las escrituras originales de su parte? Las tengo. En la hacienda, guardadas. Balcázar se quitó los anteojos y los limpió con un paño que sacó del bolsillo, gesto de quien necesita un segundo para ordenar lo que va a decir. Lo que tienen aquí es una cadena de irregularidades. El registro a nombre de Fuentes es una triangulación para hacer desaparecer el origen real de la compra. Eso es un fraude registral. Si se puede probar que Fuentes actuó como testaferro de Evaristo Valtierra, y si las escrituras originales de Don Celso son anteriores y están bien conformadas, hay base legal para presentar una demanda de nulidad del registro. Y el juicio anterior, el que perdió. Balcázar frunció el ceño. ¿Ante quién fue? El juez Monterde, en el municipio. El abogado hizo una pausa significativa. Monterde ya no está en el cargo. Lo removieron hace 2 años. Hay un juez nuevo, de fuera de la región, que llegó con otra actitud. No le debo nada a Evaristo Valtierra. Eso yo lo sé, porque él mismo vino a buscarme hace 1 año para un asunto y yo le dije que no. Celso asintió. Sé de eso. Entonces sabe que no tengo motivos para protegerlo. Ninguno. Balcázar volvió a ponerse los anteojos. Bien. Necesito que me traiga las escrituras originales, don Celso, y necesito que usted, señora, redacte un testimonio escrito de cómo encontró estos documentos, cuándo, en qué condiciones y por qué los tomó. Lo más detallado que pueda. Eso va a ser parte del expediente. ¿Eso me pone en una posición legal comprometida?, preguntó Leonor. Potencialmente puede haber un argumento de que tomó documentos que no le pertenecían, pero hay también un argumento contrario, de que los documentos en sí son evidencia de un delito y que usted, como afectada indirecta, actuó de buena fe. En este momento, el balance está a su favor, especialmente dado el contexto.
¿El contexto de que soy viuda, embarazada y me sacaron de esa casa? Exactamente eso. Leonor asintió. Puedo escribir ese testimonio. Bien, ahora lo otro, preguntó Balcázar, mirando a los dos. ¿Saben que esto no va a pasar sin ruido? Evaristo Valtierra tiene influencia en esta región. Cuando se entere de que hay un proceso en marcha, va a reaccionar. Celso respondió con calma. Ya mandó a su hijo menor a hablar de linderos. Tobías fue a la hacienda. Sí, esta semana. Entonces ya sospecha algo aunque no sepa exactamente qué. El tiempo es importante. Hay que presentar la demanda antes de que él tenga tiempo de blindarse. ¿Cuánto necesita? Si me trae las escrituras esta semana, puedo tener el expediente listo en 10 días. Celso miró a Leonor. Ella asintió. Esta semana le traigo las escrituras. Bien, vayan discretamente. No hablen de esto con nadie en quien no confíen completamente. Y usted, señora, cuídese. El bebé va a necesitar que usted esté bien cuando llegue todo lo que viene. Leonor lo miró con algo que no llegó a ser sonrisa, pero que fue genuino. El bebé y yo somos tercos los dos. Ya vamos a estar bien. Balcázar hizo una mueca que en su cara era lo más cercano a una sonrisa. Me parece que sí. Salieron de la oficina y volvieron a la calle del mercado. Celso caminó junto al carruaje en silencio un momento. Luego dijo, ¿tiene hambre? Siempre. Hay un lugar aquí que sirve bien. Entramos rápido y salimos. Comieron en una fonda pequeña con mesas de madera y olor a guiso de res. Nadie los miró con particular atención. Leonor comió con ganas, que era lo que el cuerpo le pedía, y Celso comió con esa eficiencia de quien come para seguir trabajando. Cuando iban a mitad del plato, Celso dijo sin preámbulo, «¿Tiene pensado a dónde ir cuando esto termine?» Leonor bajó la cuchara. «No he pensado en eso. ¿Por qué no? Porque todavía no termina nada». Celso la miró. «Pero va a terminar. O de una forma o de otra. Algo va a resolverse». ¿Y entonces? Leonor pensó un momento real antes de responder. «Quiero tierra. No mucha. Solo suficiente para vivir y trabajar. Quiero que mi hijo crezca en un lugar donde el nombre de quien sea no lo aplaste antes de que empiece. ¿En esta región? No lo sé. Depende de cómo salga todo. ¿Y si saliera bien? Si saliera bien». «Sí». Leonor lo miró. «Entonces me gustaría quedarme cerca de donde hay gente que sabe lo que significa trabajar sin pedir permiso para existir». Celso asintió. No dijo nada más en ese momento, pero tampoco apartó la mirada de inmediato, y en ese segundo que tardó en hacerlo, había algo que Leonor no quiso nombrar todavía, porque nombrarlo antes de tiempo es la manera más rápida de arruinar algo que apenas empieza a tener forma. En el camino de regreso, el cielo se puso gris al norte, pero la tormenta no llegó. Solo amenazó. A veces con eso basta para que uno apure el paso. Los siguientes días en la hacienda tuvieron una densidad distinta a los anteriores. No era tensión exactamente, era más bien la conciencia de que algo había entrado en movimiento y que lo que se hace ahora importa de una manera que antes no importaba igual. Celso fue a buscar las escrituras al cajón donde las guardaba, las revisó, las puso en orden. Leonor empezó a escribir su testimonio en el cuaderno, borrándolo y reescribiéndolo hasta que las palabras decían exactamente lo que necesitaban decir, ni más ni menos. Refugio vino a decirle una mañana que el cenizo había apoyado la pata sin cojear. Leonor fue al corral y lo vio hacer unos pasos normales, todavía cautelosos, todavía con algo de memoria del dolor, pero sin la cojera pronunciada de antes. «Buen muchacho», le dijo, rascándole el hocico. El caballo resopló con fuerza, casi como una queja por todo lo que habían pasado, y ella soltó un sonido corto, inesperado, que no era exactamente risa, pero se le parecía más que nada que había producido en semanas. Refugio la miró desde el otro lado del corral. ¿Cuándo fue la última vez que se rió? Leonor pensó. No me acuerdo.
pues ya era tiempo. Fue esa tarde, mientras Leonor estaba en el corredor escribiendo la última parte del testimonio, cuando llegó un mensajero a caballo. No era nadie que ella conociera, pero cuando preguntó por don Celso y éste salió a recibirlo, el intercambio que tuvo Celso con el papel que le entregaron hizo que su postura cambiara de forma que Leonor notó desde donde estaba. El mensajero se fue. Celso entró al corredor y se sentó en la silla de madera frente a ella. ¿Qué pasó? Evaristo Valtierra está en Valmorra. Leonor cerró el cuaderno. ¿Desde cuándo? Desde ayer. Según esto, llegó con 3 hombres y fue directamente a la notaría de Fuentes. Entonces ya sabe que los documentos no están. O sospecha. Tobías probablemente le dijo algo después de venir aquí. ¿Cuánto tiempo tenemos antes de que sepa exactamente lo que estamos haciendo? Celso miró hacia el cerro. No mucho. Fuentes y él van a revisar los archivos. Cuando noten lo que falta, van a sumar 2 más 2. ¿Y entonces qué hace Evaristo? Depende. Si actúa con inteligencia, va al municipio a interponer algo primero para que lleguen antes que nosotros al sistema legal. Si actúa con rabia, manda a sus hombres directamente. ¿Y cuál de los 2 es más probable? Celso la miró. Conozco a Evaristo desde hace 30 años. Es inteligente cuando tiene tiempo de pensar. Cuando se siente acorralado, actúa con rabia. ¿Se va a sentir acorralado? En cuanto sepa que esos papeles están en mis manos. Sí. Leonor se levantó, fue al cuarto del fondo, sacó el testimonio ya terminado y regresó. Entonces hay que llevar esto a Balcázar mañana. No en 10 días. Mañana. Celso la miró un momento. ¿Está lista? Llevo semanas lista. Fue esa noche cuando doña Amparo, que había escuchado más de lo que aparentaba porque las cocinas son los cuartos donde más se escucha, se sentó junto a Leonor después de cenar y dijo en voz baja: ¿Sabe por qué don Celso la dejó quedarse ese primer día? No me lo dijo, porque le pregunté yo. Leonor la miró. Doña Amparo continuó. Me dijo que cuando la vio caminando con ese caballo enfermo, pensó en Rosario. No en que usted se parecía a ella, sino en lo contrario. Rosario, cuando estaba mal, se quedaba quieta, se cerraba, no dejaba que nadie la ayudara porque tenía miedo de pedir demasiado. Y eso lo mató a él un poco, no poder ayudarla cuando ella más lo necesitaba. Entonces, cuando la vio a usted caminando con el caballo que a nadie más le importaba, sin pedir nada pero sin rendirse tampoco, pensó que esta vez iba a hacer lo que no supo hacer antes. Leonor escuchó eso en silencio. Eso no me lo esperaba, ni él. Pero así es. ¿Por qué me lo cuenta usted? Porque usted también necesita saber que no está aquí solo por los documentos. Y él necesita que usted lo sepa, aunque él no vaya a decírselo así. Leonor miró hacia la ventana que daba al corredor oscuro. ¿Usted lo quiere mucho? Como si fuera mío. Pero él lo sabe. Y eso no cambia que también tenga que hacer lo correcto con usted, que es decirle la verdad. Esa noche, Leonor durmió menos que otras noches. No por angustia, sino por ese estado de vigilia que a veces produce el sentimiento de estar en el lugar correcto, de que las piezas que llevan tiempo dispersas están encontrando su lugar, aunque el proceso de hacerlo duela y cueste y asuste. El bebé se movió más que de costumbre. Leonor le puso la mano encima. «Ya sé», le dijo en voz baja. «Ya sé». Al amanecer, cuando salió al corredor, Celso ya estaba en el corral revisando los caballos para el viaje. La miró cuando la vio llegar y no dijo buenos días todavía, solo. ¿Descansó? Lo suficiente. Bien. Salimos en 1 hora. Fueron a Valmorra antes de que el mercado abriera, que era la hora en que las calles tienen menos ojos. Balcázar los esperaba porque Celso le había mandado recado la tarde anterior.
Tenía ya el expediente más avanzado de lo que esperaban, porque era el tipo de abogado que trabaja cuando hay que trabajar y no cuando el reloj lo dice. Revisaron todo en conjunto. Las escrituras de Celso, que eran anteriores y estaban en orden. El testimonio de Leonor, que Balcázar leyó despacio y anotó en los márgenes con su letra pequeña y apretada. Los documentos tomados de los álamos, que eran la pieza que conectaba todo. «Tiene esto», dijo Balcázar al final, con algo en la voz que en otro hombre habría sido entusiasmo, pero que en él era la versión más contenida de eso. «Tiene un caso real, no perfecto, nada lo es, pero sólido». «¿Cuánto tiempo toma el proceso?», preguntó Celso. «Si Evaristo no interpone nada antes de que registremos la demanda, podemos tener la primera audiencia en 4 semanas. Si él llega primero al municipio, se complica, pero no se invalida. Y si llega primero, entonces peleamos con lo que tenemos, que no es poco. ¿Cuándo puede presentar la demanda?». «Hoy mismo, si me da la palabra». Celso miró a Leonor. Ella asintió. «Tiene la palabra». Balcázar empezó a ordenar papeles con esa eficiencia de máquina bien aceitada. «Una cosa más», dijo sin levantar la vista. «La señora Valtierra, en su condición de viuda de Rodrigo Valtierra y con hijo en camino, tiene derecho a reclamar también una parte del patrimonio de los álamos. No todo, pero algo. ¿Quiere que incluyamos eso en el proceso?». Leonor lo miró. «¿Eso es posible?». «Es posible. Depende de cómo estaban registradas las propiedades a nombre de Rodrigo y si hay testamento. Rodrigo nunca hizo testamento. Evaristo siempre lo convenció de que era innecesario. Eso también tiene implicaciones legales». «¿En mi favor?». «Potencialmente». Leonor pensó un momento. «No quiero pelear por los álamos. No quiero ese lugar ni nada que venga de él. Pero si hay forma de que mi hijo tenga un derecho reconocido sobre algo que legítimamente le corresponde como hijo de Rodrigo Valtierra, eso sí me importa». Balcázar asintió. «Eso podemos separarlo en un proceso paralelo. Más adelante, cuando esto esté más avanzado. Por ahora, concentrémonos en lo que tiene más urgencia». «De acuerdo». Salieron de la oficina al mediodía, cuando las calles ya estaban activas y el mercado lleno de gente. Celso caminó cerca de Leonor sin exagerar, sin aparentar nada, simplemente con esa naturalidad de quien camina al lado de alguien porque está ahí y está ahí. En la esquina de la plaza, Leonor se detuvo. Celso se detuvo también. Ella miraba hacia el otro lado de la plaza, donde un hombre de espaldas hablaba con otro cerca de la iglesia. La espalda, los hombros, la forma de pararse. Lo reconoció antes de que girara. Evaristo. Celso lo vio al mismo tiempo. «No voltee rápido», dijo en voz baja. Leonor ya lo sabía. Siguió caminando al ritmo de antes, sin cambiar la dirección, sin acelerar. Doblaron en la primera calle disponible y continuaron hacia donde estaba el carruaje. «¿La vio?», preguntó Celso cuando estuvieron fuera de la plaza. «No lo creo. Estaba de espaldas». «¿Está segura?». «No, pero es lo que tenemos». Subieron al carruaje. Salieron de Valmorra por la ruta de atrás, que tardaba un poco más, pero evitaba la plaza central. A mitad del camino, cuando ya estaban bastante lejos del pueblo, Leonor soltó el aire que había tenido apretado en el pecho desde la plaza. Celso, que cabalgaba al lado del carruaje, no dijo nada, pero aflojó levemente el paso del alazán, como si también él estuviera dejando ir algo. «Eso fue demasiado cerca», dijo Leonor. «Sí». «¿Cree que va a saber pronto lo que estamos haciendo?». «Sí». «Y entonces…». Celso respondió sin drama, sin exageración. «Y entonces peleamos». Pasaron 2 días. En esos 2 días la hacienda siguió su ritmo, que era la mejor manera de no llamar atención.
Leonor trabajó en el huerto, habló con Refugio sobre el cenizo, ayudó a doña Amparo con la cocina de manera que ya no parecía ayuda, sino costumbre, que es como se integra uno a un lugar sin hacer ruido. El tercer día llegó un hombre a caballo que no era el mensajero de antes, era uno de los hombres de Evaristo. Leonor lo reconoció porque lo había visto 2 o 3 veces en los Álamos, siempre cerca del patrón, siempre con esa actitud de quien sabe que tiene respaldo. Se llamaba Crescencio. Celso salió al corredor cuando le avisaron. Leonor se quedó dentro, pero cerca de la ventana. «Don Celso, buenos días. Mi patrón manda saludar y pide si puede recibirlo mañana en la hacienda de los Álamos. Dice que tiene asuntos urgentes que tratar». Celso lo miró sin prisa. «¿Qué asuntos?». Crescencio no parpadeó. «De tierras», dice mi patrón. «Dígale a su patrón que aprecio la invitación, pero que si tiene algo que hablar, puede venir él a hablarme aquí. Yo no voy a los Álamos». Crescencio tardó un segundo. «¿Le doy ese mensaje así?». «Así». El hombre asintió, giró el caballo y se fue. Celso entró a la casa. Leonor estaba en la sala con el cuaderno cerrado sobre las rodillas. «¿Ya sabe algo?». «Sí». «¿Qué viene a hacer aquí?». «A presionarme, a ver cuánto sé, a evaluar si puede sacarme lo que quiere con una conversación antes de que las cosas se pongan legales. Y si viene, lo recibo, lo escucho, y no le doy nada que no haya decidido ya darle. ¿Quiere que esté presente yo?». Celso la miró. «No, todavía no. Si Evaristo sabe que usted está aquí, quiero que sea cuando ya no pueda hacer nada al respecto». Leonor asintió. «¿Y si viene con sus hombres? Refugio tiene instrucciones. Y los trabajadores saben lo que hay. ¿Saben pelear? Saben trabajar en campo, que a veces es lo mismo». Leonor lo miró con una expresión que era mezcla de muchas cosas. «¿Le da miedo algo de todo esto?». Celso pensó genuinamente antes de responder. «Me da miedo que algo le pase a usted o al bebé por una decisión mía». Leonor no esperaba eso, no directamente así. Eso no es su responsabilidad. No, pero tampoco me quita el miedo. El silencio que siguió fue distinto a los anteriores. Era más honesto, quizás, más directo de los dos lados. Leonor dijo en voz baja: «A mí me da miedo no llegar a tiempo, que todo esto se resuelva después de que ya no tenga importancia para nosotros». «¿Para quiénes nosotros?». Leonor no respondió de inmediato. «Para el bebé y para mí». «¿Solo para ellos dos?». Pausa. «No sé para cuántos más todavía». Celso asintió muy despacio, como quien recibe algo que no esperaba, pero que, pensándolo bien, sí esperaba. «Está bien». Y no dijo más. Pero tampoco cambió el tema. Evaristo llegó al día siguiente, por la mañana. Llegó con Tobías y con 2 hombres. No con Crescencio, lo que era una señal de que quería que la conversación pareciera más tranquila de lo que probablemente era. Era la primera vez que Leonor lo veía desde que había salido de los Álamos. Lo observó desde la ventana lateral de la sala, sin que la vieran. Evaristo Valtierra tenía 62 años y los llevaba con esa energía de los hombres que nunca han dejado de ser el centro de su propio universo. Era alto, con el bigote bien cuidado, la ropa de campo pero limpia, esa seguridad de quien rara vez ha tenido que esperar que alguien lo reciba. Celso los recibió en el corredor, los hizo sentar en las sillas de afuera. Leonor se quedó en la sala, que daba al corredor por una ventana de madera con tablillas que dejaban pasar el sonido si uno se ponía cerca. Evaristo habló primero, con esa voz que cultivaba para sonar razonable cuando quería algo. «Don Celso, lo aprecio mucho. Hace años que somos vecinos y nunca hemos tenido un conflicto real entre los dos. Por eso quiero hablar con claridad». Celso respondió igual de tranquilo. «Lo mismo digo, hable. Hay documentos que desaparecieron de los Álamos, documentos importantes.
Creemos que alguien los sacó de la hacienda sin autorización. ¿Qué tipo de documentos? Registros de propiedad, papeles de una operación que hicimos hace años. ¿Y qué tiene que ver eso conmigo? Evaristo hizo una pausa calculada, porque la persona que creemos que los tomó está en esta hacienda. Celso no cambió el tono. ¿De quién habla? De mi nuera, la viuda de Rodrigo. ¿Y en qué basa esa suposición? Tobías la vio aquí cuando vino la semana pasada. Celso asintió, como si eso fuera información que no lo sorprendía. Tengo una trabajadora que llegó hace unas semanas pidiendo ayuda para su caballo. Si usted dice que es su nuera, no lo sé ni lo puedo verificar, pero tampoco es algo que me afecte de una manera u otra. Evaristo lo miró. Don Celso, no juguemos. Usted sabe quién es ella y ella sabe lo que se llevó. Celso dijo con serenidad exacta: si tiene un reclamo legal, preséntelo en el lugar correspondiente. Aquí no es donde se resuelven esas cosas. Tobías, que había estado callado, habló entonces con la impaciencia que no podía controlar del todo. Lo que se llevó es propiedad de los Álamos. Si no nos la devuelve ahora, vamos a tener que tomar otras medidas. Celso giró la cabeza lentamente hacia Tobías. ¿Qué tipo de medidas? Tobías no respondió inmediatamente. Celso continuó, con el mismo tono. Porque si lo que está insinuando es que van a entrar a mi propiedad a tomar algo, le voy a decir que eso tiene un nombre en el código, y ninguno de los que ese nombre implica es conveniente para nadie. Evaristo puso una mano en el brazo de Tobías, que era la señal de cállate que los padres dan cuando el hijo está a punto de meterse en un hoyo. Nadie está hablando de nada así, don Celso. Solo pedimos que si esa mujer tiene algo que no le pertenece, se lo devuelva a quien corresponde. Celso se levantó de su silla. Le digo lo mismo que le dije a Crescencio ayer. Si tiene un reclamo, preséntelo donde corresponde. Y ahora le voy a pedir que se retire, porque tengo trabajo que atender. Evaristo se levantó también. Lo miró un momento con esa mirada de quien está evaluando cuánto puede empujar antes de que el piso ceda. Usted sabe que esto no va a quedar así. Celso lo miró directo. Lo sé. Por eso ya tomé las medidas que consideré necesarias. Buenos días, Evaristo. Evaristo Valtierra se fue sin decir más, aunque en la forma en que montó el caballo y en cómo sus hombres lo siguieron, había todo el volumen de lo que había decidido no decir en voz alta todavía. Cuando los vio desaparecer por el camino, Celso entró a la sala. Leonor estaba de pie junto a la ventana. ¿Escuchó? Todo. Celso se sentó en la silla más cercana, con ese peso de quien acaba de sostener algo que costó más de lo que aparentaba. Va a actuar rápido. ¿Qué va a hacer? Lo más probable es que vaya al municipio a presentar una denuncia por robo de documentos. Eso nos complica si no hemos registrado ya la demanda con Balcázar. ¿Cuánto tardó en presentarla a Balcázar? Celso sacó del bolsillo el recado que había llegado esa mañana temprano, antes de que llegaran Evaristo y Tobías. Me llegó esto mientras usted dormía. La demanda se presentó ayer. Está registrada. Leonor lo miró. ¿Por qué no me lo dijo antes? Porque quería ver cómo Evaristo se movía sin que usted tuviera que cargar esa información encima mientras lo escuchaba. Y ahora ya está hecho. Leonor soltó el aire. ¿Y si de todas formas presenta la denuncia por los documentos? Balcázar previó eso. En el expediente hay una nota sobre la naturaleza de los documentos y el contexto en que fueron encontrados. No es una defensa perfecta, pero complica que la denuncia proceda rápido. ¿Cuánto tiempo tenemos? Celso la miró. El tiempo suficiente para que el proceso corra por donde tiene que correr, pero no el suficiente para relajarse. Leonor asintió. Entonces seguimos. Los días que siguieron fueron tensos, de esa manera que no produce movimiento visible, sino que actúa por debajo, como agua
que va abriendo camino sin que uno vea la erosión hasta que ya pasó. En la hacienda, el trabajo continuó. Continuó porque era lo que daba estructura a los días, y porque Celso era el tipo de hombre que no para el campo, porque hay un problema legal, del mismo modo que no para la vida por un muerto. Las cosas siguen. El maíz no espera porque uno esté triste o asustado o en medio de una disputa con el vecino. Leonor, a sus 8 meses, ya sentía el peso del embarazo de otra manera. El cuerpo empezaba a prepararse para algo que el tiempo no podía aplazar. Una tarde, mientras estaba en el huerto y le llegó un jalón en la espalda baja, que no era nuevo pero sí más insistente, se sentó en el borde del bancal y cerró los ojos un momento. Doña Amparo apareció como si hubiera tenido el olfato de esas cosas. «¿Cómo está?» «Bien, solo un poco cansada». «¿Se le va por la espalda?» «Sí, ya es tiempo de bajarle al huerto». «No me lo tome a mal». Leonor quería protestar, pero doña Amparo tenía una manera de decir las cosas que no dejaba mucho espacio para el argumento, no porque fuera autoritaria, sino porque era sensata, y la sensatez bien dicha no necesita defensa. «Está bien, hay que revisar que todo esté listo para cuando llegue el bebé. ¿Tiene lo que necesita?» Leonor miró sus manos. «Tengo lo básico, ropa que fui guardando. Algunas cosas». Doña Amparo se sentó a su lado. «Aquí hay cosas de cuando los hijos de Rosario eran pequeños, guardadas en una caja en el cuarto de trasteros. Don Celso no las ha movido, pero tampoco creo que vaya a ponerse a usar eso. Si usted quiere revisarlas». Leonor la miró. «¿Cree que a él le molestaría?», doña Amparo pensó. «Creo que si usted le pregunta, él va a decir que haga lo que necesite. Y creo que en el fondo le va a hacer bien que esas cosas sirvan para algo». ¿Tuvo hijos Celso? No lo sabía. 2. Una niña que murió al nacer y un niño que se fue al norte hace 8 años y no volvió. No pelearon. El muchacho simplemente quería otra vida y se fue a buscarla. Manda cartas de vez en cuando. Leonor asintió despacio, absorbiendo esa historia que le daba otra capa de comprensión a un hombre que ya era más complejo de lo que parecía a primera vista. Esa noche le preguntó a Celso. «Doña Amparo me dijo que hay cosas de bebé guardadas. Me preguntó si las quería revisar». Celso estaba en el corredor, con el café de la noche, mirando hacia el cerro. Tardó un segundo. «Revíselas. Lo que sirva, úselo. Lo que no sirva, se puede dar a alguien que lo necesite. ¿No le molesta?» Celso la miró. «No, ya es tiempo de que esas cosas sean de alguien». Leonor asintió. «Gracias». Él miró de nuevo hacia el cerro. «¿Sabe ya cómo se va a llamar?» Leonor sonrió un poco. «Si es niña, Elisa. Si es niño, no sé todavía». «¿Por qué Elisa?» Era el nombre que mi abuela siempre quiso para una nieta. No llegó a tenerla. Celso asintió. «Es buen nombre. ¿Y si es niño?» «Depende de lo que se merezca cuando llegue». Celso hizo un sonido que era la versión más contenida de una risa. Esa es una buena manera de decidirlo. Fue 2 días después cuando llegó el recado de Balcázar. No era bueno ni malo, exactamente. Era complicado. Evaristo había presentado una denuncia, como esperaban, pero no por robo de documentos. La había presentado como una solicitud de medida cautelar sobre las propiedades de Celso, argumentando que había un litigio pendiente sobre el tramo de tierra y que existía riesgo de que los bienes relacionados fueran alterados durante el proceso. Era un movimiento legal inteligente. No atacaba directamente a Leonor, atacaba el proceso desde el otro lado. Balcázar pedía una reunión urgente. Celso y Leonor fueron ese mismo día. La reunión fue más larga que la anterior. Balcázar tenía el expediente desplegado sobre la mesa y hablaba con esa velocidad de quien está pensando mientras explica. La medida cautelar por sí sola no detiene el proceso que ya iniciamos. Pero si el juez la acepta,
puede congelar las operaciones de la hacienda mientras dura el litigio. Eso es lo que busca Evaristo: presión económica. Si don Celso no puede mover su producción ni sus recursos, eventualmente tiene que negociar. ¿Y el juez nuevo puede aceptarla?, preguntó Celso. Hay argumentos para rechazarla. El principal es que la solicitud se basa en documentos que están precisamente en disputa por ser fraudulentos. Si los documentos son inválidos, no hay litigio previo real. Y si no hay litigio previo real, no hay base para la cautelar. ¿Eso tarda en resolverse? 1 semana si el juez es eficiente, 2 si no. Y mientras tanto, hay que estar atentos. Evaristo puede intentar otras cosas, más directas. ¿Cómo más directas?, preguntó Leonor. Balcázar la miró. Presión en el campo, en los trabajadores, intentar comprar voluntades, crear problemas que obliguen a don Celso a desviar atención y recursos. ¿Y si intenta algo en mi contra personalmente? Eso sería un error muy grande de su parte, y los errores grandes en el proceso legal dejan marcas. Leonor asintió. ¿Qué necesita de nosotros ahora? Que don Celso prepare una declaración sobre el estado actual de la hacienda y sus operaciones para contrarrestar la solicitud cautelar, y que usted esté disponible si el juez decide citar testigos. ¿Puede citarme como testigo en mi estado? Puede, pero el proceso tiene formas. Si es necesario, puede hacerse por escrito o con las condiciones que el médico establezca. ¿Hay médico en el pueblo? Balcázar los miró a los dos. ¿Cuánto falta para el bebé? Leonor respondió: 3 semanas, quizás menos. Balcázar anotó algo. En ese caso tenemos que movernos con más cuidado de lo que pensaba. No quiero que esto la alcance en el momento equivocado. La reunión terminó con más cosas en movimiento que antes. Salieron al atardecer, cuando el pueblo ya tenía esa luz amarilla que hace que todo parezca más tranquilo de lo que es. En el carruaje, de regreso, Leonor dijo: ¿Cree que vamos a ganar? Celso tardó. Creo que vamos a pelear bien. ¿Eso es lo mismo? No siempre. Pero en este caso, sí creo que sí. ¿Por qué? Porque la verdad es complicada de sostener, pero la mentira es más cara. Evaristo lleva años sosteniendo mentiras con dinero y con miedo. El dinero puede seguir, pero el miedo empieza a costar cuando la gente ve que alguien le planta cara. Y usted le está plantando cara. Los dos le estamos plantando cara. Leonor miró por la ventana del carruaje el camino que ya conocía, los cerros que ya le resultaban familiares, el color del cielo a esa hora que en esa sierra tiene algo particular, una mezcla de naranja y gris que no había visto igual en ningún otro lugar. ¿Le gusta este lugar?, preguntó de pronto. Celso la miró. ¿A mí? A usted. Nací aquí. Mi padre nació aquí. Mi abuelo vino de más al sur y escogió este cerro para quedarse. No es que me guste o no me guste, es que es mío en el sentido más real que existe, en el sentido de que su historia está hecha con la mía. ¿Y si le quitaran la tierra? Celso miró hacia afuera. Ya intentaron quitarme parte, y me quitaron tiempo que debía haber dado a otras cosas. Eso ya no se recupera. Lo que queda, no pienso perderlo. Leonor asintió. ¿Y si no la hubiera encontrado a usted en ese camino, cree que hubiera llegado igual a este punto? Celso la miró directo, sin apresurarse. No lo sé, pero tampoco creo en los accidentes puros. Usted tomó el camino que tomó por razones. Yo estaba ahí por razones. El resto es lo que uno hace con lo que encuentra. El resto es lo que uno hace con lo que encuentra, repitió Leonor en voz baja, como si estuviera probando el peso de esas palabras. El bebé llegó 2 semanas después. No fue de noche, como Leonor había imaginado. Fue de mañana, un martes, cuando el sol todavía estaba bajo y el campo todavía olía a rocío. Empezó despacio, como esas cosas empiezan,
y avanzó con la velocidad que el cuerpo decide sin consultar. Doña Amparo estaba ahí. Había mandado llamar a una partera del rancho vecino, una mujer de manos firmes y voz tranquila que se llamaba Consuelo, y que entró a la habitación con esa autoridad de quien sabe exactamente qué hacer y no necesita que nadie le pregunte si está lista. Celso esperó en el corredor, no porque lo mandaran afuera. Nadie lo mandó a ningún lado. Él solo eligió ese lugar, ese punto entre adentro y afuera, donde podía escuchar sin estorbar y donde podía hacer lo que los hombres de esa tierra hacen cuando algo importante ocurre y está fuera de su control: esperar con el cuerpo quieto y la mente trabajando. Refugio apareció en un momento con 2 tazas de café. ¿Cuánto lleva? Desde las 6 de la mañana. Refugio asintió y se quedó un rato en silencio junto a él. Va a estar bien. Celso sostuvo el café. Sí. Los 2 hombres se quedaron ahí un rato sin decirse más, que era exactamente lo que hacía falta. Cuando llegó el llanto, fue primero del bebé, y luego, después de un momento, de Leonor, que era el tipo de llanto que no es tristeza sino vaciamiento, el cuerpo soltando todo lo que cargó durante meses y que ya terminó de cargar. Doña Amparo abrió la puerta del cuarto. ¡Un niño! Celso cerró los ojos un segundo. ¿Cómo están? Los 2 bien, gracias. Doña Amparo hizo ese gesto de cabeza que era su versión de nada y volvió adentro. Celso se quedó en el corredor un momento más. El cerro al frente, el campo abajo, el sol ya más alto. Ese martes que empezó como cualquier otro, y ya era completamente diferente. Cuando lo dejaron pasar, Leonor estaba recostada con el niño en los brazos. Tenía el pelo húmedo y los ojos brillantes de ese agotamiento que también es una forma de paz. El bebé era pequeño, arrugado, con el ceño levemente fruncido, como si ya tuviera opiniones sobre el mundo en el que acababa de llegar. Celso se acercó, los miró a los 2. «¿Cómo está?» «Cansada», le dijo Leonor. «¿Y bien?» «Él, fuerte. Doña Consuelo dice que está bien». Celso miró al bebé. «¿Ya tiene nombre?» Leonor lo miró. «Se va a llamar Ernesto». «¿Por qué Ernesto?» «Por el abogado que decidió pelear cuando los demás no quisieron». Celso asintió despacio. «Es buen nombre». Leonor lo miró un momento. Luego miró al niño. Luego volvió a mirarlo a él. «¿Quiere cargarlo?» Celso no respondió de inmediato. Se sentó en la silla junto a la cama, extendió los brazos con el cuidado de quien sabe que hay cosas que piden más delicadeza de la que uno tiene costumbre de usar. Leonor le puso al bebé en los brazos. Ernesto frunció más el ceño, abrió un ojo, lo cerró, resopló levemente. Celso lo sostuvo en silencio durante un momento que fue más largo de lo que parecía desde afuera. «Bienvenido», le dijo, en voz tan baja que solo el bebé podía escucharlo. Leonor lo observó, y en la forma en que ese hombre, que no decía lo que sentía si podía evitarlo, sostuvo a ese niño que no era suyo, ella supo que la hacienda ya era algo diferente a lo que había sido cuando llegó. No era solo que hubiera entrado ella y que eso hubiera cambiado algo. Era que algo en el lugar mismo había cambiado, como cuando un terreno que estuvo mucho tiempo sin agua recibe lluvia y uno no puede señalar exactamente en qué momento dejó de ser tierra seca, pero lo que crece ahí ya lo dice. Las semanas que siguieron fueron de ajuste, ese tipo de ajuste que pide el tiempo más que el esfuerzo deliberado. Ernesto dormía cuando quería y reclamaba cuando necesitaba. La hacienda absorbió su presencia con la naturalidad de un lugar que estaba acostumbrado a que la vida pasara en sus cuartos, aunque hacía tiempo que no lo hacía. Doña Amparo cocinó una sopa especial para Leonor los primeros días, que era un remedio de su madre para que la leche bajara bien, y Refugio apareció una mañana con una cuna pequeña de madera que había encontrado en el cuarto de trasteros, y había lijado y aceitado sin que nadie se lo pidiera.
El proceso legal seguía corriendo por su propio canal. Balcázar mandó recado de que el juez había rechazado la solicitud cautelar de Evaristo. Los argumentos habían sostenido. El litigio sobre la tierra continuaba, pero la presión inmediata sobre la hacienda había cedido. Evaristo podía seguir peleando y probablemente lo haría, pero el terreno que creía tener firme bajo los pies se había movido en forma significativa. Fue una tarde, cuando Ernesto tenía 3 semanas, que Celso vino al cuarto del fondo donde Leonor estaba con el bebé y se sentó en la silla de siempre, con ese aire de quien tiene algo que decir y está buscando el orden correcto para decirlo. Leonor esperó. Celso empezó mirando hacia la ventana. Cuando llegó usted, pensé que se quedaría una semana. 2, si el caballo tardaba en sanar. Lo sé. No pensé que llegaría a esto. ¿A qué? A tener que pensar en lo que pasa después. ¿Y qué pasa después? Celso la miró. Eso depende de lo que usted quiera. Leonor sostuvo la mirada. ¿Y lo que usted quiere? Celso tardó un momento que era honesto, no calculado. Quiero que se quede. ¿Como trabajadora? Él negó levemente con la cabeza. No como trabajadora. Leonor miró al bebé que dormía en la cuna que Refugio había lijado. ¿Sabe lo que está diciendo? Sí. ¿Y las habladurías del pueblo? Ya hablan. Desde que llegó. No creo que podamos hacer nada al respecto que no sea vivir como consideremos que hay que vivir. ¿Y Evaristo? Evaristo va a seguir siendo un problema independientemente de lo que usted y yo decidamos esta tarde. Leonor lo miró largo tiempo. Me asusta quedarme. ¿Por qué? Porque la última vez que me quedé en algún lugar, me costó mucho salir. Celso asintió. Entiendo eso. Pero también le dije que quería tierra y un lugar donde mi hijo creciera sin que un apellido lo aplastara. Sí. ¿Esta tierra podría ser eso? Celso la miró con esa seriedad que no era gravedad, sino peso real. Puede ser eso. Si usted quiere que lo sea. Leonor miró el cerro por la ventana. El mismo cerro de siempre. Ya le resultaba familiar de una manera que los lugares tardan en volverse familiares, que es cuando uno empieza a conocer no solo cómo se ven, sino cómo suenan en distintos momentos del día. Necesito tiempo. Bien, no mucho, pero algo. Celso se levantó. Tiene el tiempo que necesite, y salió sin prisa, sin exigir respuesta, sin hacer de eso algo más grande de lo que era. Una pregunta honesta entre 2 personas que habían llegado al mismo lugar por caminos completamente diferentes y se habían encontrado haciendo lo mismo, que era no rendirse cuando todo lo demás indicaba que era más fácil hacerlo. El tiempo que Leonor necesitó fue una semana. Una semana de levantarse con Ernesto al amanecer, de ver el cerro a distintas horas, de hablar con doña Amparo y con Refugio, y de trabajar un poco en el huerto cuando el cuerpo se lo permitía. Una semana de pensar no como quien resuelve un problema, sino como quien escucha lo que ya sabe y todavía no ha dicho en voz alta. Al cabo de esa semana, una tarde en el corredor, cuando Celso llegó del campo y se lavó las manos en la palangana del corredor y estaba a punto de entrar a la casa, Leonor dijo desde la silla donde estaba con Ernesto: «Ya pensé». Celso se detuvo, la miró. «¿Y? Quiero quedarme». Pausa. «Aquí. Sí. ¿Con todo lo que eso implica?» «Con todo». Celso asintió. No dijo más en ese momento. Entró a la casa y Leonor escuchó sus pasos ir hacia la cocina y un momento después el sonido de doña Amparo hablando y de Celso respondiendo algo que ella no alcanzó a oír. Pero en el tono de las voces había algo diferente. Más liviano, quizás, como tierra después de lluvia. Lo que vino después no fue sencillo, porque las cosas que valen la pena rara vez lo son. El proceso legal sobre la tierra duró 6 meses más.
Hubo audiencias, hubo contraargumentos de Evaristo, hubo momentos en que Balcázar llegaba con noticias que no eran buenas y que había que absorber y seguir. Evaristo intentó 2 veces más mover el proceso a su favor, la última vez presentando un testigo que decía haber estado presente en una supuesta venta que nunca ocurrió. Ese testigo fue el error más grande que Evaristo cometió en todo el proceso, porque Balcázar lo desmontó en la audiencia de manera tan metódica que el juez lo dejó asentado en el expediente como testimonio de baja credibilidad, lo que contaminó toda la posición de Evaristo en el litigio. La sentencia llegó un miércoles de mayo. El tramo de tierra volvía formalmente a la hacienda Arriaga. El registro fraudulento del intermediario Fuentes fue declarado nulo. Se iniciaron diligencias adicionales sobre la conducta de Evaristo en el proceso original de hace 10 años. Balcázar mandó el recado con un mensajero a primera hora de la mañana. Celso lo leyó en el corredor. Luego entró a la cocina donde Leonor estaba con Ernesto, que ya tenía 4 meses y ya miraba las cosas con una curiosidad que hacía reír a todos los que lo cargaban. Celso le entregó el papel. Leonor lo leyó. Levantó la vista. Celso la miraba. Ninguno de los dos habló por un momento. Luego Leonor dijo: ¿Fue suficiente? Celso asintió. Fue suficiente. Ella bajó la vista al papel un momento más. Luego lo dobló con cuidado y lo puso sobre la mesa, junto a la taza de café que doña Amparo había dejado para él, que siempre sabía cuándo poner las cosas en los lugares correctos. «Hay que celebrar algo», dijo doña Amparo desde el fogón, sin mirar. «¿Qué propone usted?», preguntó Celso. «Un mole como no han comido en mucho tiempo». Celso miró a Leonor. «¿Le parece?» «Me parece». Doña Amparo empezó a moverse con esa energía de las cocinas cuando tienen propósito, y Ernesto, que no entendía nada de tierras, ni de procesos legales, ni de 5 años de injusticia resuelta, en una mañana de mayo, agarró el dedo de Leonor con toda la fuerza de sus 4 meses y no lo soltó. Leonor lo miró, y ese día, en esa hacienda en la sierra, donde el viento todavía arrastraba historias, pero ahora también había espacio para las que todavía no se habían contado. Por primera vez en mucho tiempo, todo lo que se sentía era exactamente lo que era. Refugio vino esa tarde con el cenizo del corral, que ya caminaba sin cojear, que ya se veía como el caballo que siempre quiso ser, y lo ató en el poste del corredor, para que le diera el sol de la tarde. Leonor salió y le puso la mano en el lomo. El caballo resopló. «Ya lo sé», le dijo. «Ya llegamos». Y el cerro al fondo. Ese cerro que ya era familiar, de esa manera que las cosas se vuelven familiares cuando uno ya no imagina no estar frente a ellas. Estaba exactamente donde siempre había estado. Solo que ahora ella también estaba donde tenía que estar. Y eso, que parece simple cuando ya se tiene, es todo lo que hace falta. Si esta historia tocó algo en usted, si la siguió hasta aquí, le pedimos que se suscriba al canal, que le dé like a este video, que active el signo de notificaciones para que no se pierda ni una historia de las que vienen, y que en los comentarios nos cuente desde dónde nos está viendo hoy. Cada comentario, cada like, cada suscripción ayuda a que este canal siga creciendo y pueda seguir trayéndole historias como esta. Gracias por acompañarnos.